Bienvenidos a la serie Salvando Vidas de Nueva Jersey con la vacuna contra el COVID-19, un foro comunitario para la comunidad Latinx en el estado presentado por el Departamento de Salud de New Jersey. Mi nombre es Sara Bonilla, soy la directora del Centro de Excelencia para la Salud de los Latinos de Claramas Medical Center, un hospital que es parte de Robert Wood Johnson Barnabas Health. Hoy voy a ser la moderadora de este foro y también voy a presentar a algunos de nuestros panelistas. Con nosotros hoy tenemos tres profesionales, la doctora Marcela Pérez, médico en medicina familiar, certificada por el Consejo Médico de Zufall Health en Morristown, New Jersey. Evelyn Javier, enfermera especializada, certificada por el Consejo Médico y presidenta del Comité de Socios del capítulo de New Jersey de la Asociación Nacional de Integrantes de Enfermería Hispano. Y también el doctor Rodolfo Munera, especialista en enfermedades infecciosas, director médico de Broadway House para los para los cuidados continuos en Newark, New Jersey. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para comenzar, les quiero preguntar, ¿cuál ha sido las experiencias que han tenido con la vacuna? ¿Se han podido vacunar? Claro. Claro, yo me he puesto las dos vacunas, las dos dosis hoy. Sí. Doctora Pérez, ¿usted también? ¿Evelyn igual? Sí. Me falta la segunda, me toca para el jueves. Muy bien. ¿Y tuvieron efectos secundarios con la vacuna en la segunda dosis o no tuvieron ningún efecto cuando se vacunaron? Directamente yo puedo decir que inicialmente lo único que me dio un poco de reacción cuando me pusieron la vacuna, tuve un poco de dolor en el brazo la primera vez. La segunda vez fue menos. Lo malo es tener la enfermedad, porque yo tuve la enfermedad. En marzo del 20 me dio la enfermedad, pero me tenía que vacunar porque sabemos que algunos pacientes pueden adquirir la enfermedad después. Claro. De haberla tenido también, dependiendo de qué strain estamos hablando. Claro. A mí después de la primera dosis me dio un poquito también de dolor en el brazo, un poquito de escalofrío y cansancio, pero al siguiente día normal. Y la segunda vacuna que me la puse ya hace 2 semanas, va a cumplir 2 semanas esta semana que me la puse, también me dio lo mismo, un poquito de dolor en el brazo, cansancio, pero me tomé un Tylenol y al siguiente día estaba todo normal. Excelentes noticias. ¿Y Evelyn, usted, con la primera dosis, algún efecto secundario? Para la primera dosis, el único efecto secundario que sentí, sí, el brazo un poquito con dolor, fatigada un poco, no sé si era por el trabajo la semana o un poco la reacción de la vacuna, pero me duró como tal vez 4 o 6 horas, amanecí el otro día y volví a trabajar todo normal. Es verdad, muy como bien, muchas gracias. Rodolfo, mejor que la enfermedad de 14 días. Claro. Preferible dolerle el brazo un rato, un par de días, a estar enfermo 14 días y ponerse más mal. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias por compartir. Entonces, puedo comenzar con las preguntas. Tenemos algunas preguntas de muchas personas de aquí del estado de New Jersey. Vamos a comenzar con la doctora Pérez. Sherry de Cape May pregunta, ¿las personas con diabetes e hipertensión tendrán reacción a la vacuna? Entonces, en este momento, las personas de 18 a 65 que tengan diabetes califican para ponerse la vacuna y fuera de las reacciones que acabamos de compartir, que son como las más comunes después de la vacuna, no se debe esperar ningún otro efecto, otro síntoma. Entonces, igual, sabemos que los efectos más comunes después de la vacuna son dolor donde le pusieron la vacuna, cansancio, de pronto escalofrío, hasta un poquito de dolores de cuerpo, fiebre. Eso puede variar de persona a paciente, a todo el mundo no le va a pasar igual, a unos les puede pasar un poquito más que a otros, pero no hay ninguna diferencia entre esos efectos normales que esperamos a alguien que tenga diabetes que se va a poner la vacuna. Entonces, por favor,
póngase la vacuna. Sabemos que lo que es tener diabetes y obesidad, especialmente en nuestra comunidad de latinos, Latinx, le puede poner a uno a más riesgo de tener complicaciones de COVID. Entonces, por eso yo especialmente con mis pacientes con diabetes y obesidad, les estoy hablando más y más y recomendando que sí se pongan la vacuna y que no esperen, porque se la pueden poner ya. Muchas gracias. Una pregunta que les quería hacer a todos, que pueden comentar. ¿Cómo puede un ciudadano de New Jersey tener acceso a la vacuna? ¿Dónde pueden ir para saber exactamente dónde se pueden ir a vacunar? Yo podría decir que en nuestro alcance, casi la mayoría de pacientes que tenemos nosotros, los hispanos, que vienen a mi oficina, la mayoría, probablemente el 80% de los pacientes que vienen a consultarse aquí en esta oficina son de habla hispana. Y la mayoría de ellos, nosotros le entregamos una hoja en la cual específicamente le decimos, tienes que llamar a este lugar, al estado de New Jersey, dónde vives, en qué county vives. Dependiendo en cuál county viven, ellos tienen que decir exactamente, tienen que llamar a ese county y hablar con el Departamento de Salud, y el Departamento de Salud les da un link directo que ellos pueden comunicarse y pueden expresar todas las enfermedades o las comorbilidades que tengan, y así se pueden inscribir y ellos le pueden decir a qué específico grupo pertenecen. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario de uno de los panelistas sobre la pregunta? Pues, Sarah, yo trabajo en Zufo Health Center, que es en inglés decimos un Federally Qualified Health Center, un centro de salud. Y entonces también les sugiero a los pacientes, de pronto si digamos no tienen seguro, que en cada county del estado de New Jersey debe haber este tipo de salud, esta clínica de salud. Entonces, que también busquen de pronto encontrar recursos por ellos, a ver si también así se pueden vacunar. Excelente, perfecto, muchísimas gracias. Doctor Munera, una pregunta para usted. ¿Es posible que si es que la persona se vacuna contra el COVID-19, le puede dar el COVID-19? Absolutamente. Bueno, la razón más específica por la que tú te pones una vacuna es para prevenir que te dé esa enfermedad. Pero las otras razones es porque sabemos que el COVID-19 es una enfermedad que no solamente ataca los pulmones, pero puede atacarte cualquier órgano, cualquier órgano puede atacarte. Lo que sabemos es que muchos pacientes pueden que progrese la enfermedad rápidamente y lleguen a tener una falla respiratoria, o que lleguen a tener una falla renal, o que tengan, por ejemplo, un cuadro cardíaco, o que tengan un problema de tromboembolismo. Pero es importante que entendamos que todos estos pacientes, cualquier persona, puede adquirir la enfermedad. Entonces, por eso es necesario que nosotros, casi todos, nos vacunemos. Todo el mundo tiene la oportunidad de vacunarse. Va a ser en una escala mucho mayor a medida que va pasando el tiempo, sobre todo por la distribución de las vacunas, que es uno de los aspectos más difíciles que tenemos ahora en cuanto a demanda, porque la mayoría de personas quieren vacunarse, pero no hay muchas vacunas en la distribución todavía. Pero va a venir el momento en que todos vamos a tener la oportunidad de vacunarnos. Y si tú tienes la probabilidad de vacunarte y prevenir que una enfermedad de esta te pase, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes clásico el ejemplo de lo que ha pasado en los pasados 12 meses, en los cuales 111 millones de personas han estado enfermos con esta enfermedad y 2.4 millones de personas en el mundo entero han muerto. Y si tú ves la estadística por los Estados Unidos, aproximadamente 500,000 personas en los Estados Unidos han muerto. En UK, aproximadamente 100,000 personas han pasado ya la barrera de haber muerto. En Brasil, 250,000 personas mueren. Tenemos una
ventaja de saber de que esta vacuna puede prevenir que la enfermedad progrese a un estado tardío y que pueda llevarte a un estado final y que puedas morir. Lo más importante es que entiendan que puede prevenir que la enfermedad te avance o te lleve a un estado más tardío. Por eso es necesario que casi todos nosotros, en cualquier comunidad, no hablando solamente de la comunidad hispana, sino de todas las comunidades, que deban vacunarse. Gracias, muchísimas gracias. Y esa pregunta vino de Sandra de Linden. Tengo una pregunta para los tres. La pregunta viene de Marlene de Trenton y dice, los latinos han tenido una mala historia con la experimentación médica en ellos. ¿Por qué deberían ahora confiar en la ciencia? Esa pregunta es para los tres. Pues para empezar, les quiero comentar que yo estuve parte del clinical trial de Moderna, que lo hice por medio de Hackensack University Hospital. Y por esta misma razón, porque quería estar segura que en estos clinical trials había representación de mujeres, de hispanas, porque casi siempre a nosotros no nos gusta participar en estas cosas. Entonces yo quería ser ejemplo y participar. Entonces yo pensé que a mí me habían puesto la vacuna en septiembre por parte del Phase 3 Clinical Trial y yo juraba que ya estaba vacunada porque me dolió y me dio todos los síntomas clásicos. En octubre fui y me pusieron la segunda y entonces yo ya estaba no súper convencida porque sabía que había 50-50, 50 y 50% que sí me pusieron la vacuna o que estaba en el grupo que llamamos el placebo, que no me da nada, me da agua salina. Pero entonces ya en diciembre, cuando el FDA aprobó el Emergency Use Authorization de Moderna, ellos éticamente nos tenían que decir qué nos habían dado. Y entonces en septiembre, en enero fui, me tocó esperar desde diciembre 22, 23 que la aprobaron, hasta la segunda semana de enero. Fui al hospital y ahí pues me dijeron que si quería saber qué me habían dado y yo claro, y me dijeron, ok, le pusimos el placebo. Entonces, les cuento que la agua salina dolió más. Y entonces ahí mismo me preguntaron, ok, te pusimos el placebo, ¿quieres la verdadera? Y yo, obvio, ya, por favor. Entonces, por eso también fue un poquito la demora yo teniendo la vacuna. Pero, esta es todas las vacunas, la que es Pfizer, Moderna, han tenido un procedimiento rápido, sí, pero tienen que entender que fue rápido porque estamos en una pandemia que está afectando todo el mundo. Entonces es todo el mundo poniendo sus recursos para poder encontrar una cura o prevención para que salgamos de esto. Entonces, pues la experiencia mía es que esta vacuna fue muy estudiada, they didn't cut corners, por decir, no sé cómo decir eso en español, pero la estudiaron como si fuera cualquier otra vacuna, sino que tenían más recursos para hacerlo más rápido y es algo que es muy seguro. Entonces, quiero que pensemos que no nos están haciendo exámenes o pruebas, no hay ningún conspiracy theory, esto es simplemente para ayudarnos a salir de esta pandemia. Muchas gracias, doctora Pérez. Evelyn, ¿usted quería decir algo? Sí, con todo de que dijo la doctora Pérez, también la ciencia que hicieron la vacuna de Pfizer y Moderna, de que la proteína de mRNA, la ciencia la hemos tenido como más de 25 años. Entonces, teníamos ya la teoría, ya teníamos cómo hacerlo, pero de nuestros científicos por pandemia dijeron, ok, vamos a ver si la ciencia que ya hemos estudiado tanto tiempo para medicamentos para cáncer y cosas así podemos hacer para ayudarnos. Entonces, no es una tecnología nueva. Técnicamente es una tecnología que hemos tenido por años, pero tuvimos los recursos para poder ayudar a la humanidad más rápidamente. Yo pienso que una de las cosas más importantes en nuestra comunidad hispana, de habla hispana, es educación. Pienso que muchos de las
entidades hispanas y las comunicaciones entre los hispanos muchas veces en realidad necesita un poco más de estímulos, un poco más de entusiasmo, específicamente en base de la salud. Si tú miras desde el punto de vista del coronavirus, las personas que han sido más afectadas durante esta pandemia, los hispanos y los negros representan un tipo muy grande, un porcentaje muy grande dentro de las personas que tienen más tendencia a progresar y a morir. ¿Y qué nos refleja esto? Esto nos refleja que muchos de los procesos que estamos haciendo, muchas de las cosas en medicina que estamos haciendo, probablemente no tienen tanto impacto en estas comunidades. Entonces nosotros como médicos, como enfermeros, como personas que llevamos la salud a cualquier comunidad, debemos educar más y más y más, como este tipo de programas que estamos haciendo hoy, para educar a cualquier otra persona que pueda vernos y que pueda entender lo que está pasando en la realidad y que en realidad estas vacunas salvan vida, que esto en realidad es científico y que este es uno de los acontecimientos más grandes del 21st century, del año 21, y que es una cosa maravillosa, que algo que ha pasado, porque en realidad es un estudio extremadamente bien llevado y que la gente no tiene que pensar de que en realidad se están haciendo algo indebido y que la mayoría del estudio fue bien llevado y fue manejado perfectamente hasta el día que salieron las vacunas. Y pensamos que en realidad todos nosotros tenemos que poner un granito de arena para educar a nuestra comunidad. Así sea como sea, pero un granito de arena. Muchas gracias, así mismo. Evelyn, esta pregunta es para usted. La pregunta viene de Claudia de Fairview. Antes de recibir la vacuna, ¿hay algún examen médico que la persona se debería hacer? Para los requisitos que tenemos ahora para la vacuna es saber que no se ha vacunado con ninguna otra vacuna del flu, de neumonía, nada entre un mes. No queremos que haga una reacción de otra vacuna contraindicada con la hora de COVID-19. Entonces, también queremos que si personas quieren saber si le dio COVID o si tuvo ya tenemos 12 meses con esto, un poquito más, pueden hacer anticuerpos para chequear si le ha dado COVID, para ver cómo está su inmunidad contra la COVID antes de vacunarse. No es requisito más para la vacuna, pero pueden prepararse con eso para tener más información para hacer esa decisión. Lo más que chequeamos es que no se ha vacunado con nada más entre el mes que vamos a hacer la vacuna de COVID-19. Muchas gracias. Esta pregunta siguiente es para todos y viene de Dorela de Clifton. ¿Cómo podemos convencer a nuestra comunidad latina a la importancia de la vacuna, de recibir la vacuna? Yo pienso que, como decía anteriormente, educando a nuestra comunidad es lo más importante. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es una de las cosas más importantes, de convencer a nuestra comunidad de que este es uno de los pasos a seguir. Primero, porque tú vas a prevenir una enfermedad, vas a prevenir que los pacientes avancen en una enfermedad que los lleve a un hospital, que entren en falla respiratoria, que necesiten en ventilación mecánica o que vayan en una falla respiratoria y que puedan morir. Si estas vacunas han demostrado que pueden prevenir eso, entonces nosotros somos los primeros advocadores de estas vacunas. Y eso es un mensaje que todo el mundo debe entender y que debe pasárselo uno a los otros en nuestras comunidades, porque es en realidad algo que salva vida. Todos nosotros, como médicos, como pacientes, como cualquier otra persona, hemos estado en contacto con alguien, con un enfermo, con un vecino, con un familiar que ha tenido la enfermedad. Y sabemos cómo puede una persona de estas sufrir y hasta qué punto pueden estar. Porque no solamente sabemos que los pacientes con COVID-19 pueden morir por alguna de las otras causas, como
expuestas por la enfermedad, pero la enfermedad también puede dejarles secuelas y estas secuelas pueden ser significantes y hoy en día, cada día, entendemos un poco más y un poco más acerca de todas estas secuelas. Eso es importante que entendamos y que nos pongamos esta vacuna, porque en realidad nos va a proteger y nos va a prevenir que lleguemos a una fase terminal. Yo digo que si nosotros mismos, como, yo les digo a mis pacientes, yo ya me vacuné, me fue bien, no se tienen que preocupar. Yo creo que las mismas personas de nuestra comunidad, si usted se vacunó y usted también le fue bien, cuéntele a alguien de pronto que tenga una duda, porque así tú mismo puedes ir a convenciendo el resto de tu familia o de tu grupo. Entonces, hablando pues cómo le fue y ser honestos, creo que es muy importante. También otra cosa que tenemos que realizar es que hay mucha información que no es correcta y que es negativa. Entonces, nosotros también, entonces si le llega a uno un mensaje que está raro por WhatsApp, no empiece a mandar eso, no haga lo mismo en Facebook, don't share, no comparte si usted no sabe si es verdad o verdad. Entonces, digo, toma esa información y si tienes dudas, si tienes preguntas, hables con tu doctor primario o con alguien que de pronto sí sea más experto que Facebook o Instagram o WhatsApp. Y así nosotros podemos evitar que esta información falsa se siga propagando, porque eso creo que también crea mucho miedo y especialmente entre nuestra comunidad. Sí, creo que la educación sí es lo más importante. Educar a nuestra comunidad en nuestro idioma, lenguaje, todo lo que podemos hacer para informar lo correcto y poder sacar dudas. Y también sí, porque nuestra comunidad, aunque estamos bien conectados por las medias sociales y todas las redes, queremos también apoyamos más a nuestro vecino. Sí, entonces, queremos que ustedes hablen con sus doctores primarios, con quien usted tiene confianza, y uno al otro busquen información correcta para que comparten la misma manera que comparten información que no es correcta. Queremos que mejor compartan la información correcta y también ayudemos para ver si podemos minimizar esta mortalidad que está ocurriendo en nuestro mundo ahora con COVID-19. Entonces, educarnos uno al otro y su vecino, si oye que su vecino o su prima, tía o algo dice, esta vacuna es así, si usted sabe la información correcta, que se la comparte con ellos. Gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Munera. Es dos preguntas en una. Es de Iván de Red Bank. ¿Por qué la vacuna tiene dos dosis? O sea, ¿por qué la persona Moderna y Pfizer es de dos dosis y ahora estamos escuchando de Johnson & Johnson que es de una? ¿Por qué hay que vacunarse dos veces? ¿Y por qué se tiene que reposar después de la segunda dosis? Bueno, en realidad los experimentos que se han hecho con estas vacunas es que las dos vacunas son, la Moderna y la Pfizer, son messenger RNA. Las dos vacunas, la diferencia entre una y la otra, la Moderna, tú das la primera dosis hoy y la segunda dosis la das el día 28. La de Pfizer, tú das la primera dosis hoy y la segunda dosis tú la das el día 21. Lo que sabemos es que estas vacunas son efectivas. Las vacunas de Moderna y Pfizer tienen un effectiveness, ser efectiva en 95, casi de 94.7, 95% en las dos. Y lo que es más sobresaliente es que las dos vacunas demostraron que son significantemente mejores en prevenir la progresión de la enfermedad, sobre todo de progresión a estado final, que son las cosas más importantes que debemos recordar y que también previenen que los pacientes desarrollen enfermedad mínima o también secundaria. ¿Por qué decimos que tienen que ponerse dos dosis? Primero,
porque la primera dosis que se da de la vacuna es como cuando tú pintas una casa. Si tú pintas una casa, le das algo que le llaman de primer. La segunda dosis es la que va a cubrir en realidad casi todo. Entonces, lo que hacemos en realidad es como darle un estímulo al sistema inmunológico. Lo primero que hacemos es que le damos una vacuna que va a despertar directamente el sistema inmunológico de una manera especial. Estas vacunas de mRNA van directamente al citoplasma. Nunca tocan el centro o el núcleo de la célula. Ellas van directamente al citoplasma. En el citoplasma van directamente al retículo endotelial system y allí, que es el mecanismo donde se producen las proteínas que son necesarias y que se van a expresar fuera de la célula por los antígenos de histocompatibilidad. Y esto va a hacer que el sistema inmunológico, las células B, se diferencien en plasma cell y también que estimulen al sistema para producir más células B y células T4. Toda esta cadena de estímulos son los que hacen que la primera dosis, que la mayoría de las veces que damos la primera dosis, va a hacer que se forme un reconocimiento de que ha habido algo extraño en nuestro cuerpo. Y la segunda dosis es la que va a hacer el estímulo más fuerte, más robusto. Y sabemos que aproximadamente con la Pfizer teníamos aproximadamente 52% de protección de anticuerpos neutralizantes en contra del spike. Y con la segunda dosis tenemos aproximadamente casi igual que a los títulos convalecientes de personas que han tenido la enfermedad o que han tenido una enfermedad severa. Pienso que esa es la dirección específica por la cual nosotros damos 2 dosis de estas 2 vacunas. Porque tú necesitas tener una protección alta. Y la única manera de adquirir esa protección hasta ahora, como la podemos decidir, es con 2 dosis. Now, la vacuna de Johnson & Johnson es una sola vacuna, una sola dosis. Pero la diferencia con esta vacuna es que es una vacuna de DNA, en la cual tú tomas un adenovirus y en el adenovirus tú pones un DNA y ese adenovirus es el que tú vas a inyectar en la célula, en el deltoide, y va a ir directamente a las células del organismo y va a llegar directamente dentro del núcleo de esa persona. Y cuando pasa esto, esta célula va a hacer casi lo mismo. Va a hacer que ese DNA se replique, forme mensaje RNA y que el mensaje RNA vaya al citoplasma otra vez y produzca la misma estimulación que hizo la otra. Y esta no requiere dos dosis. Esta requiere una dosis, la de Johnson & Johnson. Pero si específica es diferente a la vacuna de la Moderna y de la Pfizer. Yeah. Y para aclarar un punto con eso, Sara, entonces después de la primera vacuna sabemos que se demora de 1 semana a 2 semanas para tener un porcentaje que puede variar dependiendo de la persona, cómo es su sistema inmunológico, pero puede variar de 50 a 70 y pico % después de la primera vacuna. Entonces, cuando tú preguntaste ahorita que si uno se puede enfermar después de la vacuna, sí es posible, porque se demora ese periodo y sabemos que después de la primera solamente llegamos a un cierto nivel. 1 a 2 semanas después de la segunda vacuna es que el cuerpo llega, ojalá, al 94, 95%, pero son casi 2 semanas después de la segunda vacuna. Entonces, por eso es muy posible que uno todavía se pueda contagiar con COVID en este proceso y tenemos que seguir con todos los requerimientos de la distancia social, de la máscara. Mientras que todo el mundo se pueda vacunar, tenemos que llevar esos métodos todavía. Muchísimas gracias. Y justo la siguiente pregunta es para usted, doctora Pérez. La pregunta viene de María Eugenia de Pompton Lakes y quiere saber
que si las personas que toman medicinas inmunosupresoras pueden vacunar. Sí, definitivamente sí. No hay ninguna contraindicación si usted está tomando esas medicinas para vacunarse. Como todo, sí recomiendo que si te sientes más cómoda, que hablen con su reumatólogo o con el doctor que te está dando estas medicinas para que tengas más seguridad y te sientas más cómoda, pero no hay ninguna contraindicación y hasta más la gente que está tomando estos medicamentos que son considerados immunosuppressed, hasta con más razón se tienen que vacunar, porque a ellos sí les puede dar COVID y les puede dar peormente porque no tienen el sistema inmunológico para combatir COVID. Entonces, con más razón se deben de vacunar y si tienen dudas, hablen con sus doctores, sus especialistas, pero se pueden vacunar. Doctor Munera, ¿hay algo adicional que quiera decir? Sí, quería comentar algo más acerca de los pacientes que son inmunosupresivos, los pacientes que tienen inmunosupresión. Y la mayoría de pacientes hoy en día vivimos una era en la cual tenemos pacientes tienen trasplante de órganos, tenemos pacientes que tienen trasplantes de hematopoyéticos, de células hematopoyéticas, tenemos pacientes que tienen el virus del SIDA, también tenemos pacientes que toman corticosteroides por determinada enfermedad inmunológica o reumatológica o por determinada o de otra enfermedad. Y también tenemos pacientes, por ejemplo, los diabéticos y las mujeres embarazadas. Sabemos hoy en día que los pacientes que están inmunosuprimidos tienen una más tendencia a desarrollar un poco más de enfermedad respiratoria severa cuando son afectados por el virus del coronavirus. Específicamente hablando de los pacientes que son, por ejemplo, los pacientes que tienen HIV. Inicialmente pensábamos que el virus del HIV, especialmente aquellos que tomaban antiretroviral therapy, tenían menos preponderancia a desarrollar enfermedad severa respiratoria. Pero hoy en día tenemos estudios que se han hecho en Nueva York, en España y en Francia, en la cual sabemos que los pacientes que tienen HIV, especialmente aquellos con células T por debajo de 200 y que tienen otras comorbilidades, tienen más tendencia a desarrollar enfermedad respiratoria severa. Por eso nosotros decidimos que la mayor opción es que todos los pacientes deben ser vacunados apropiadamente por estas vacunas, porque tienen un beneficio significante. Perfecto, muchísimas gracias. Evelyn, esta pregunta es para usted y viene de Manuel de New Brunswick. ¿Tiene alguna recomendación de qué hacer en preparación de la vacuna? O sea, aparte de lo que usted mencionó antes de poder hacerse un examen de anticuerpos, ¿puede decirnos algo más? Lo más que creo que tenemos que hacer para preparar vacunarse es, si tienen la posibilidad de vacunarse, es bueno que hacer la vacuna ya. Pueden preparar especialmente para la segunda vacuna, si tenemos que coger un poco de reposo para después coordinar con su empleador o algo para yo creo que menos de 24 horas para si quieren tener reposo. De que todo hemos comentado, doctor Munera y doctora Pérez, efectos secundarios son leves, aunque entonces no espero que tenga que prepararse por mucho largo plazo de estar con reposo como un día después, lo más que recomiendo para la segunda si tienen temor de ningún efecto secundario. ¿Tienen alguna más comentarios de agregar, doctores? No, lo único es también, pues por ejemplo, donde yo trabajo, sí estamos vacunando y lo único que quiero acordar a la gente es que tengan paciencia, ¿ok? Por ejemplo, donde yo trabajo, nosotros todavía estamos viendo nuestros pacientes para todas las cosas regulares, enfermedades, physicals, exámenes pues de bienestar y encima estamos haciendo vacunas, entonces de pronto hay demora, entonces que tengan paciencia, ¿ok? La otra cosa es
donde yo trabajo, después de que le pongan la vacuna a todo el mundo, los observamos por 15 minutos. Entonces, se tienen que quedar ahí, no es chusa y chao. Se tienen que quedar un ratito para que nosotros podamos monitorear que no tenga ningún efecto. Gracias a Dios, nada de eso ha pasado, pero que tengan paciencia, ¿ok? Porque esto es nuevo para todos y estamos tratando de ayudar lo más que podemos. Entonces, esa es otra cosita. Perfecto. Justo la siguiente pregunta es para usted, doctora Pérez. La pregunta viene de Garibaldi de South Plainfield y la pregunta es, ¿la vacuna puede afectar negativamente a una mujer para quedarse embarazada? No, 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 no. Y yo creo que esto fue algo que escuché desde muy inicialmente y algo que creo que la gente que es anti-vaccine, la gente pues que son contra vacuna, es algo que un conspiracy theory, como se dice eso en español, para que no nos vacunemos, especialmente mujeres. Entonces, no hay ningún estudio hasta este momento que tenga comprobado que eso es verdad. La otra pregunta es, pues, ¿cómo se sabe? Las vacunas son nuevas. Piensen en esto. Si nosotros estamos vacunando para que el cuerpo haga anticuerpos para pelear COVID, ¿ok? Entonces tenemos muchísimas mujeres que ya han tenido COVID, ¿verdad? Entonces, si se supone que son los mismos anticuerpos que gente que tiene COVID, tuvo COVID, a la gente que está vacunada contra el COVID, hubiéramos visto muchos más casos de mujeres teniendo pérdidas de sus embarazos o de mujeres teniendo ya problemas de quedar embarazadas. Nada de eso se ha visto hasta ahora. Entonces, eso es falso, no es verdad. Yo todavía le digo a todas mis pacientes, hasta mujeres embarazadas, porque estar embarazada es un riesgo. Hemos visto muchas complicaciones de mujeres con COVID y teniendo más complicaciones durante el embarazo, después no pueden estar con el bebé, después del parto. Entonces, estaba hablando con el doctor Muñera antes que empezó este town hall y es algo muy importante, hasta las mujeres embarazadas, sí, porque eso te considera immunosuppressed, hablen con su doctor. No tienen que hablar con el doctor. Si usted se quiere vacunar, también se puede vacunar, pero no hay ningún evidence que eso es verdad. Y mujeres embarazadas hasta ACOG, que es la Asociación de Obstetros y el World Health Organization, todos están de acuerdo que de los estudios entre Moderna y Pfizer, de mujeres que de pronto no sabían que estaban embarazadas y les pusieron las vacunas, todo va bien. No hay ningún adverse effect hasta hoy. Quisiera aumentar algo ahí, que solo porque yo estoy embarazada y yo me vacuné, igual escuchando la recomendación, y digo esto porque también he escuchado bastante duda de bastantes personas y paro mi momento de moderar solo por compartir que sí es un tiempo con miedo, es la primera vez, entonces el vacunarme fue una decisión tomada por mí, hablando con mi doctor, yo que trabajo en el hospital, hablo con muchos médicos, muchos de mis compañeros son médicos y también tengo que seguir las recomendaciones de la ciencia, y para uno ver estos cambios y ver el fin de esta pandemia, todos ponemos de parte, como usted mencionó, doctor Munera. Entonces, comparto eso y sí, o sea, me dolió el brazo, pero a más de eso, estoy bien, estoy cansada, pero creo que eso es del embarazo, no creo que es de la vacuna, pero con confianza uno tiene que comenzar a tomar esos pasos para ir adelante y comenzar a tener, regresar a algo de una vida, entre comillas, normal. Entonces, muchísimas gracias por compartir esos detalles, porque sí es extremadamente importante y sé que muchas personas van a estar viendo este panel, esta conversación, y se van a sentir algo aliviados en escuchar a doctores y a profesionales decir, está bien, háganlo.
Y déjame comentar algo más y te doy las felicitaciones por tomar esa directa approachment, porque es en realidad lo que nosotros estamos recomendando. Pero es importante entender también que estas vacunas son messenger RNA, RNA mensajero, que va directamente al citoplasma, no va entre el núcleo de la célula. Esta vacuna no toca indirectamente, no toca en ningún aspecto el núcleo de la célula, que es donde está el DNA. Esta vacuna va directamente al citoplasma de la célula y va donde se producen las proteínas y desarrolla una proteína para que se produzcan los anticuerpos. No tiene nada que ver con la célula y no puede afectar el feto ni puede afectar a la persona directamente el DNA de la persona. Que es claro, y esa es una de las razones muy específicas. Y congratulaciones por estar embarazada. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para usted, doctor Monera. Viene de Raquel de Patterson. Es igual, una doble pregunta. Dice, ¿puede la vacuna afectar tener o causar efectos secundarios a una persona con autismo y mutaciones genéticas? También pregunta, ¿puede ser peligroso para las personas con discapacidades intelectuales? En realidad no tenemos una respuesta específica, pero nosotros pensamos exactamente que no es posible de que eso pase. No es posible de que pueda afectar a ninguna persona que tenga cambios genéticos, porque en realidad, como te decía anteriormente, la vacuna no van directamente al núcleo de la célula, van al citoplasma de la célula y específicamente desarrollan un tipo de reacción en una maquinaria que produce las proteínas para que se produzcan los anticuerpos. No va a tener un efecto directo en la célula, en el DNA del núcleo de la célula. Yo pienso que es probablemente muy imposible de que una persona vaya a desarrollar autismo por una vacuna de esta o un cambio intelectual por una vacuna de esta. No pienso que sea algo que debemos preocuparnos, pero de todos modos no tenemos todas las respuestas. Y te puedo decir con certeza que desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, nosotros pensamos que no es el caso. La siguiente pregunta es anónima y topa un poco de lo que dijo la doctora Pérez antes de recibir información sobre los medios sociales y Facebook y WhatsApp. ¿Qué podemos hacer nosotros como público o como persona que recibe estos mensajes para informarnos mejor? En otras palabras, ¿cuáles son las páginas, sitios web o cualquier información donde podemos confiar? ¿Dónde podemos ir? CDC, la CDC, definitivamente. Empiecen ahí. También tenemos dependiendo de su condado y su estado, como el New Jersey Department of Health, tiene, aunque no tenga la información directa, también tiene los links, las conexiones a dónde ir a buscar información correcta. También el National Institute of Health, pienso que primeramente son los departamentos de salud de cada uno de nosotros, de cada uno de los condados, pero también el CDC, el National Institute of Health, and the Infectious Disease Society of America, que tiene todas las recomendaciones acerca de lo que está pasando con la pandemia y de qué cambios han ocurrido en los pasados 24 horas. Cada vez que cambia algo, porque este es un virus que cambia constantemente. Y como ustedes pueden saber, pueden haber oído las variantes que hay por allí del UK, las variantes de South Africa y de Brasil. Y ya sabemos que todas esas cosas están involucradas dentro de las vacunas, que cubre todas estas variantes también. Perfecto, entonces en otras palabras, si yo recibo un mensaje por cualquier lado de alguien y tengo un poquito de duda, la mejor cosa a hacer es leer e ir a estas páginas de la CDC, World Health Organization, NIH, del Estado, para informarme un poco más a ver si es que lo que me están mandando es cierto.
y de verdad tomar base de la información de lo que estoy leyendo de lugares, de departamentos de salud. ¿Sí? Y preguntarle a su proveedor de salud, a quien que tengas confianza, que tú sabes que va a tener más información. A nosotros nos dan información todo el día, todos los días, para poder estar encima y pendiente y para poder asegurar a nuestros pacientes y para poder responder correctamente. Y creo que también nos vas a escuchar decir muchas veces, no se sabe, no sabemos. Y también paciencia en eso, porque sabemos que esto es algo que está cambiando mucho. Lo que estaba diciendo en marzo del año pasado a comparación a hoy es algo que ha cambiado. Entonces, tener paciencia, pero saber que no sabemos todas las respuestas, pero que todos estamos en estos para tratar de ayudarnos y salir de esto. Perfecto, muchas gracias. Evelyn, la siguiente pregunta es para usted. Después de que uno se vacune, ¿debe seguir usando una mascarilla y practicar ese distanciamiento social? Claro, necesitamos todavía protegernos y proteger a todas las otras personas. Tenemos que todavía mantener la distancia social, usar nuestra mascarilla y su higiene para lavarse las manos muy bien. Como hemos platicado, la vacuna no protege, pero demora un poquito de tiempo contra la primera, la segunda, tener inmunidad de lo que dicen 94-95%. No sabemos todavía 100% si estar vacunado previene que nosotros pasemos el virus a otras personas. Entonces, más para la humanidad y para tratar de disminuir los casos, tenemos que todavía practicar nuestra prevención. Su mascarilla ahora ya está de moda, tienen diferentes mascarillas con la ropa, entonces, y tener lavarse muy bien las manos y la distancia social. Muchas gracias. Y la última pregunta es para usted, doctor Munera. Es ¿cuánto tiempo dura la vacuna en nuestro cuerpo? O sea, es decir, nos tenemos que vacunar cada año, cada 2 años, cada 10 años, ¿sabes? Esa es una pregunta muy interesante porque en realidad no sabemos con certeza cuánto tiempo va a durar la vacuna. Y especialmente tenemos que distinguir qué tipo de persona es. Por ejemplo, a veces el desarrollo de anticuerpos protectivos en un paciente que es normal, que es una persona que tiene, por ejemplo, digamos, una persona que tiene 18 años, comparado con un paciente que tiene 70 años, la cantidad de anticuerpos protectivos en cada uno de estos dos pacientes son completamente diferentes. A pesar de que la vacuna llega a un nivel de que es protectivo para los dos, no sabemos exactamente a qué nivel, a qué tiempo vamos a decir que esta vacuna va a cubrir a todo, cuánto tiempo va a cubrir este episodio. Es lo mismo que decimos también cuando tenemos unos pacientes que han desarrollado la enfermedad, entre esos yo que tuve la enfermedad. Inicialmente pensábamos que después de tú haber adquirido la enfermedad, tú desarrollabas anticuerpos protectivos por 3 meses. Pero hay un estudio que se ha hecho recientemente y fue publicado en el New England Journal of Medicine y demuestra que los pacientes que han tenido una enfermedad, determinada enfermedad con moderada producción de anticuerpos, tienen protección probablemente entre 6 y 8 meses. Es también lo que nosotros hacemos, pensamos que va a pasar con la vacuna, entre 6 y 8 meses. Pero también estas vacunas no solamente van a producir anticuerpos, pero también van a producir, a tener esas células de memoria que están aquí esperando a que por alguna razón te vuelvas a infectar. Y entonces es cuando el sistema de defensa te va a producir probablemente más anticuerpos. En realidad no tenemos un determinado tiempo específico. Pensamos que puede ser 6 a 8 meses que te pueda proteger la vacuna. También algunos especialistas, especialmente desde el punto de vista de inmunología,
Pensamos que algunas personas puede durar más de un año, pero no sabemos con certeza. Si te ha dado la enfermedad, y esta es una de las preguntas que la mayoría de personas me hacen, si a mí me ha dado la enfermedad, ¿cómo es posible que me vaya a dar otra vez? Porque en realidad ya me dio y ya se me produjo los anticuerpos, entonces no me debe dar. Pero en realidad lo que pasa con esta enfermedad y con la mayoría de los coronavirus es que cuando tú adquieres la enfermedad, tu cuerpo desarrolla anticuerpos, pero la cantidad de anticuerpos protectivos depende de qué tan severa fue la enfermedad. Entre más severa la enfermedad fue, más grande es la cantidad de anticuerpos protectivos que tienes. Si tú eres una persona que desarrollaste la enfermedad, pero estabas asintomático o tuviste una enfermedad asintomática o muy mínima, la protección de esos anticuerpos neutralizantes probablemente va a ser mucho menos que una persona que adquiera esto. Y es lo mismo que con la vacuna. Entonces, probablemente en los siguientes 1 o 2 años vamos a tener con certeza una respuesta de esto. Pero también sabemos hoy en día que podemos ser reinfectados. Entonces, por eso es que es indispensable que todo el mundo, a pesar de que le haya dado la enfermedad, se vacune. Todos recomendamos eso. A pesar de que te haya dado la enfermedad, tú debes vacunarte. ¿Cuánto tiempo después que te haya dado la enfermedad debes vacunarte? A los 90 días, a los 3 meses. Te dio la enfermedad, te puedes vacunar. Ya puedes hacerlo. Eso es lo que yo pienso. Y pienso que muchas personas le ha dado la enfermedad, especialmente en nuestra comunidad, y no se quieren vacunar. Y le estás explicando tú las indicaciones y por qué deben hacerlo. Y también tienen un poco más de dificultad en entender qué es lo que nosotros conocemos. Pero todos tenemos que educarlos, llevarlos, ayudarlos y al objetivo primordial, que es que se pongan la vacuna. Y para que sepan, yo, por ejemplo, en el trial de Moderna soy parte del trial, son 2 años, entonces en eso vamos a servir para ojalá tener la respuesta a esa pregunta. ¿Cuánto va a durar la respuesta inmunológica que los participantes del trial tengan? Perfecto. Antes de cerrar, ¿algún comentario que quieran hacer para el público de New Jersey? Yo, desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, la mayoría de mis pacientes les digo que todos deben vacunarse, sin excepción. En realidad, los efectos adversos que pasan después que tú te has vacunado son mínimos, como habíamos descrito. Muchas personas tienen un pensamiento de que les va a dar una alergia severa. Y en realidad no fueron muchos los pacientes que desarrollaron alergia severa en todos estos estudios. Y la mayoría de pacientes que desarrollaron un tipo de alergia fue un tipo de alergia inmediata, de IgE mediated. Fue un tipo de alergia que tú podías tratar al minuto de que había pasado esto. Si alguien tuviese la enfermedad, si alguien hubiese desarrollado una anafilaxis a la inyección de la primera dosis, o si alguien ha desarrollado cualquier tipo de alergia en la cual tenga una reacción en la piel, como es que desarrolle rashes o como es que desarrolla anafilaxis. Esos son los pacientes que no se deben vacunar. Y pensamos que no es directamente una reacción a la vacuna, sino a polyethylene glycol that is embedded in the lipid layer, en la cápsula que es formada para dar la vacuna. Entonces, pensamos que esa es la cosa más importante que debemos decir. Pero todo el mundo se debe vacunar. Pero todo el mundo se debe vacunar. Creo que también para nosotros más jovencitos ayudarle a la generación que sea de pronto no muy tech savvy, ¿ok? Entonces a los abuelitos, las abuelitas o los tíos, tías que de pronto no sepan cómo ir a buscar dónde vacunarse, también a los más jóvenes, ayudarle a ellos, mientras que ustedes mismos tengan su turno de vacunarse, ayudar los más adultos o los que tengan esas condiciones en cómo
ayudar a vacunarse. Recientemente vi que hasta Uber va a trabajar con Walgreens, creo, para darle RAI gratis a la gente para llevarlos a estas farmacias para que se vacunen. Entonces, también muy importante, cositas así que no pensamos para poder lograr que la gente que necesitan ayuda en vacunarse, logísticamente, también tengan la oportunidad. Sí, yo espero que esta charla entre todos los profesionales ayude a que los que nos estén escuchando se sientan más cómodos y estén bien informados para vacunarse, para ver toda la respuesta que hemos dicho correcta y que se sientan más cómodos para poder sentirse que sí, podemos hacer un paso adelante a nuestra salud. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por su participación, por compartir su tiempo, por compartir su inteligencia, por compartir todo. Les agradezco yo, les agradece el Estado por excelente participación. Y para más información sobre la vacuna del COVID-19 puede acercarse a covid19.nh.gov/vaccine. Les recordamos a todos que continúen practicando las medidas preventivas del COVID-19, que es ese distanciamiento social, lavarse las manos y usar la mascarilla. Y además le insisto que consulte con sus médicos, así como mencionaron todos hoy, consulte con su doctor, consulte con enfermeras, consulte con personas de confianza para que se sienta más cómodo para tomar estas decisiones. Está escuchando que no debería tener miedo para vacunarse y la información está ahí, entonces vayan a sus doctores, hablen, conversen, pónganse en las listas para poder registrarse para la vacuna, especialmente si ya son elegibles bajo los requisitos del Estado, y poco a poco el Estado va a comenzar a abrir para que más personas se puedan vacunar. Así que muchísimas gracias a los panelistas y buenas noches. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Bye.